¿Qué edad tenías cuando te enteraste que... ¿Qué pasa cuando el líder de más de 1.000 millones de católicos en el mundo está al borde de la muerte? Hace unos días, el Papa Francisco hizo estallar las alarmas debido a la gravedad de su estado de salud, el cual se asocia a problemas respiratorios, renales y una baja de plaquetas. Papa Francisco se encuentra en condición crítica. El primer pontífice latinoamericano lleva días hospitalizado y, según un comunicado que dio la Santa Sede, su pronóstico es poco alentador, por lo que ya comenzaron a activarse los protocolos para su partida. Se especula que en el mundo no hay un papa, sino 3. El blanco, quien se encuentra en el Vaticano, el papa negro, que es líder de los jesuitas, y el gris. Este proviene de una familia italiana muy poderosa llamada la Orden Orsini. La familia Orsini es la familia más poderosa de la historia. Pepe Orsini tiene el teje y maneje de la Iglesia Católica y también del mundo. Se dice que su linaje noble se extiende hasta los tiempos de Babilonia. Clanes como los Rothschild y los Rockefellers le rinden cuentas a esta familia que desde las sombras serían los titiriteros de la humanidad. Todo el Vaticano está administrado por la familia Orsini. Ellos tienen los secretos. A pesar de ser uno de los papas más cercanos a sus fieles, San Juan Pablo II es una de las figuras más controversiales del catolicismo. México siempre fiel a Dios. Luego de ser beatificado, Karol Wojtyla fue acusado de dar poder a varios grupos ultraconservadores en la iglesia, dentro de los cuales se encontraban líderes acusados de actos reprobables. Durante el papado de Juan Pablo II desapareció mucho dinero de la iglesia. ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. Además, mantuvo una dura política en contra de grupos reformistas que promovían ideas menos tradicionales como la teología de la liberación. Cientos de devotos se están reuniendo a las afueras del Hospital Gemelli, en Roma, para hacer oración al unísono por la recuperación del líder religioso. A pesar del inmenso cariño que los devotos le profesan, los más conservadores están felices por concluir el festín liberal en la iglesia, enfatizando que las posturas disruptivas, revolucionarias y progresistas del pontífice frente al matrimonio arcoíris o la interrupción legal del embarazo estaban resquebrajando la sacristía. Il piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla... Son hijos de Dios y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Que el día que un papa llegue al Vaticano, entonces sería el afirmamiento del fin de los tiempos. Nostradamus hizo una escalofriante profecía, ya que cuando llegase un papa con cierto pantone, sería el inicio del cataclismo. Hay dos teorías que dividen esta premonición. Algunos especulan que será alguien de ascendencia africana, mientras que otros opinan que ese papa ya llegó y es Francisco, debido a que al ser jesuita, su vestimenta primordial era de color oscuro, así que estaríamos viviendo ese terrible final. Todo apunta a que Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, es en realidad ese anunciado y tan temido Papa Negro. ¿A qué edad descubriste que el título de peor papa se lo disputan Sergio III y Urbano II? Al primero se le adjudican los momentos más inmorales de la Iglesia Católica, donde las doncellas pululaban en el Vaticano. Utilizó todo su poder para posicionar mejor el partido aristocrático al cual pertenecía. Sus atrocidades van desde actos atroces a un hijo ilegítimo hasta el hartazgo, realizar actividades paganas, hasta acabar con 2 papas antes de que él subiera al pontificado. Se le conocía como el esposo de todos los vicios. Mientras que Urbano ordenó la primera cruzada en contra de los musulmanes, lo que generó un caos en Jerusalén. Uno de los soldados declaró que después de lo ocurrido el líquido vital era tal, que les llegaba a los tobillos, prometiéndole a muchísimos delincuentes de la época el perdón completo de sus pecados si participaban en la primera cruzada. Como símbolo de su espíritu reformista, Jorge Bergoglio eligió Francisco como nombre para su pontificado. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma. Según se dice, el argentino prometió un mandato enfocado a la humildad y al bien de los menos favorecidos, contrario a muchos de sus antecesores que vivían en plena opulencia. No obstante, su decisión ha provocado un debate acerca de qué tan austero ha sido su papado. Miren la opulencia de la foto. Son trajes caros, el lugar es caro. Ese obispo es un alcahuete de una... Adam Cotas, el padrecito de TikTok, fue excomulgado por el Papa Francisco. El icónico clérigo, que destacó por difundir la palabra del Señor de forma divertida e innovadora, fue vetado por orden del Papa Francisco, quien aprobó su laicización, lo que esto significa que ya nunca podrá ejercer como sacerdote en la Iglesia Católica. Que el Papa Francisco no tiene menor idea quién es Adam Cotas. Aunque no se sabe la razón, él cree que un importante clérigo lo manipuló por exponer las fechorías que le hizo. Ellos mangonean
a un viejito de casi 90 años, estos hombres de la alta alcurnia de la iglesia. La partida de Juan Pablo I es una de las más polémicas de los últimos años. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. De acuerdo con los rumores, el Papa no tenía contenta a mucha gente que buscaba lucrar con la fe de los católicos, pues se rumora que había desencadenado una serie de investigaciones en contra de peligrosos grupos que se habían infiltrado en las altas esferas del Vaticano. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Por dicho motivo, pocos creyeron la versión de su partida a causa de un malestar, pues se especula que todo pudo ser provocado. No, avevo parlato ultimamente col suo medico che mi ha assicurato che il cuore era buono. El Papa Francisco hizo mucho bien por la sociedad, o al menos eso es lo que piensan sus grandes adeptos. Se promulgó en contra de las actividades extrarreligiosas que hicieron los sacerdotes hacia almas inocentes. Disminuyen notablemente, pero notablemente las cosas en la misma iglesia, ¿no? Eso quiere decir que se ha tomado una conciencia distinta. Estaba a favor de los matrimonios entre personas del mismo género. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Además, en varias ocasiones rechazó lo ocurrido en el conflicto del Medio Oriente. Sono stati bambini. Questo è crudo. Meses después de que el Papa Formoso falleció, fue sustraído del suelo, vestido con ropas papales y puesto en una silla, para hacerle un juicio eclesiástico póstumo. Esto por orden de su sucesor Esteban VI. Al ex pontífice lo acusaron de perjurio por supuestamente acceder al poder de manera poco legal, y fue declarado culpable. Profanaron sus restos y lo lanzaron al río Tíber. Ya una vez fallecido fue declarado culpable y su papado fue nulo. Dicen que todo esto fue a causa de no hacer caso al poder de una familia italiana, los Spoleto, quienes tuvieron el control de la iglesia durante años y que por venganza acabaron con el católico. Dio la coincidencia que los restos del Papa Formoso fueron a dar a las redes de un pescador y por eso se pudieron recuperar. ¿A qué edad te enteraste que el término papa no fue creado por el cristianismo? ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! La denominación proviene del griego y era utilizado para nombrar a los líderes de otras religiones. Fue hasta el siglo XI que su uso se volvió exclusivo para los obispos de Roma. No obstante, otros grupos religiosos lo han ignorado y siguen utilizando dicha palabra para referirse a sus principales dirigentes. Eso sí es de gángsters, de gángsters. ¿De sanador de cuerpo a sanador de alma? Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. Se sabe que el Papa Francisco no tenía en mente entregarse al monasterio y fue duramente criticado por sus padres, quienes añoraban que fuera médico. Si bien no estaban de acuerdo en su misión como sacerdote, su madre terminó por aceptarlo y se arrodilló para pedir la bendición durante su ordenación a finales de los 70. Esteban II ostenta el récord del papado más corto en 3 días, antes de dejar el mundo. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Su partida fue tan repentina que incluso la Iglesia Católica decidió retirarlo de sus listas oficiales, por lo cual el Vaticano considera a Urbano VII su líder más efímero con 13 días. Por el contrario, Pío IX ha sido el sumo pontífice con más tiempo al mando de Roma, con 31 años, siendo superado solamente por el mismísimo San Pedro. ¡Ahí te voy, San Pedro! La bandera de pureza y beatitud que agitan los santos líderes se ha visto manchada a lo largo de la historia, pero nadie la estropeó más que Juan XII, considerado el más ruin de todos los tiempos. Octavio de Túsculo tenía peores mañas que el propio Calígula. Se sabe que tenía un harén de mujeres con las que organizaba desenfrenados encuentros para mostrarles la venida del Señor. ¡Qué bendición! En estos incluyó hermanas, sobrinas y hasta su propia madre, conducta que lo llevó a tener un espeluznante final a manos de un marido celoso. Con la posible renuncia del Papa Francisco II, son 4 los favoritos por los cardenales para suplir este puesto. Robert Sara, originario de Guinea, y muchos creen que tiene una historia de vida impecable. Sin embargo, dicen que era muy amigo del gobernador de su país, quien fue acusado por sobrepasarse con su pueblo. Sarah strongly condemned blessings put forth in the heterodox Vatican Declaration Fiducia Supplicans. Matteo Zuppi y Pietro Parolin, ambos italianos, son reconocidos por sus labores eclesiásticas. Luis Antonio Tagle, filipino, tiene una amplia experiencia religiosa, además de poseer un enorme carisma entre sus fieles. ¿Y tú crees que el siguiente papa será el de la profecía? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.